Listo. Y no, si están en ese orden, no podrías copiar la fórmula y, o sea, arrastrarla hacia la izquierda, ¿no? Tamara. Tamara, como que se le cayó el internet. ¿O fui yo? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí te escuchamos. Ya, pues, es Sí, Samara. profe. Samara se le cayó el internet. Lo malo es que quedó compartiendo la pantalla. Mm. Listo, ahí la liberé. Bueno, llegó la otra voluntaria que habíamos nombrado antes, Lady González. ¿Está aquí? ¿Apareció? Sí. Lady, eras la primera voluntaria para mostrar tu flujo de caja libre proyectado. ¿También se fue? Huyó. Y el siguiente había sido Claudia Patiño, que tampoco está. María Paula, could you help me? ¿Podrías proyectar tu flujo de caja libre? María Paula Guerrero. Profe, Tamara. es que Bueno, está lloviendo mucho y se me cae el internet. Ya lo vuelvo a poner. dale. Sí sospechamos eso. Acá también ya escampó, pero llovió durísimo. Y es uno de los míos. Acá también cuando llueve tan fuerte, normalmente falla el tema eléctrico. Tamara. Tamara, could you help me? Hola, profe. Ya Hola. estoy intentando abrirlo de nuevo. Un minuto, por favor. Ok. Vemos hoy, debemos estar de acuerdo con esa proyección. Vamos a ver hoy el costo de capital promedio ponderado, que ustedes lo entiendan, lo podamos calcular. Y bueno, si es el caso y alcanzamos, de una vez vemos el concepto de la beta apalancada. Hola, ¿ya me ven? Vemos tu pantalla, ahora sí. Ok. Listo. Ya pasé entonces los del año 1 completos. Entonces, estás ¿Y ya? colocando, espera, no tan y ya, porque cuando discutíamos esto el pasado martes, les dije que en el flujo de caja libre vamos a llevar variaciones y se llama variaciones en NOF, necesidades operativas de fondos, ¿correcto? Eso quiere decir que no es el capital de trabajo, es cuánto varía de un año respecto al otro. ¿Esa es la variación? Este sí, profe. Es la suma de estos. Por eso. Este. Ok, y en el año 2, ¿qué estás formulando?
Las variaciones de Listo, un año a otro. perfecto. ¿Todos tienen los mismos números? ¿Podrían verificar, por favor? Tengo una observación, Samara. Cuando estamos haciendo el flujo de caja libre, lo que estamos haciendo es depurar el estado de resultados. En ese orden de ideas, en la depreciación, tú deberías devolver la depreciación que cayó al estado de resultados y no la depreciación acumulada. O O sea, no, sea, no sería no la del balance, sino la del P&L, la que está en el estado de resultados. O sea, todos los años vas a Ok, tener 6 millones, 6 millones, 6 millones. listo. Y en el impuesto de renta, profe, en el cash flow no iría menos menos las retenciones que nos aplicaron. No, no porque ahí lo que está haciendo es depurar gasto, entonces la retención al final lo que mueve es la caja, pero tu gasto por impuestos sí fueron 1.075 millones. ¿Sí? No, no es caja, es cuánto fue mi gasto por impuesto durante el año. Y creo que en eso sí estuvimos de acuerdo, eran 1.075, en caja 600 y tanto, y lo otro vía retención en la fuente, pero el gasto 1.075. Y en las variaciones de, El de del proveedor. capital de trabajo, también no se toma, que yo lo hice con base. Otra vez, porque te escuché hasta que, no, no te escuché nada, te escuché hasta que dijiste, Con el lo hice número. con base y ahí ya se perdió. Con base en el balance, la variación entre un año y otro. Y es correcto, o sea, tú, Denis, cierra el micrófono un poquito. Tú lo tomas, ¿cuánto es tu capital de trabajo en el año 2? 100 pesos. Y en el año 1 era 80, entonces lo que va aquí es la variación, no es el capital de trabajo de ese año. Por eso le preguntaba Que a mí no me da eso. a Samara. A mí sí me cuadran las variaciones, Sí, pero pero la yo- única que no me sí. cuadra es la de proveedores. Ya, entonces, espérate, vamos a hacer lo siguiente porque estamos, cuando vayan a hablar, digamos que pongamos un chatcito y yo les voy dando la palabra porque hablaron las tres al tiempo y Denis tiene problemas con su micrófono y yo tampoco la he podido silenciar desde acá. Entonces, si le entendí a Lisette, Lisette dice, a mí sí me da lo mismo, menos en la cuenta de proveedores, ¿sí? Y luego Daniela dijo que sí da eso. ¿Sí? ¿Te entendí bien, Daniela? Daniela. Sí, profe, pero yo dije que no me cuadraba los proveedores. O sea, todas las otras me cuadran, pero la de proveedores no. Es que fuera de todo, hasta las voces se parecen. Entonces, Lisette fue la que dijo que todo estaba bien y tú dices que te cuadra todo menos proveedores, ¿sí? Lisette, a ti igual, ¿sí entendí bien? Yo iba a decir que en las cuentas, en las variaciones de las cuentas por pagar, tengo los mismos valores, menos en el mismo año, porque creo que Clean solamente tomó los proveedores y las variaciones que tiene son del pasivo corriente, del total del pasivo corriente. Entonces, no sé si No, las está variaciones en esa casilla no van son, solo los proveedores o es la variación de solo los no, proveedores. solo la variación de proveedores, cuánto cambió de un año con respecto al otro. Entonces, cuando ella partió, dijo, pero es que en el año 1, ¿qué pongo? Yo todo, porque no tenías nada. Partes de cero a lo que dé. Ahora, en el año 2 es la variación. ¿Cuánto tengo de proveedores en el año 2? ¿Cuánto tenía en el año 1? Y lo que llevo es la diferencia. ¿Sí? Entonces, creo que los otros años están... Déjame, espera un poquito. Pásate al balance y miremos qué tienes tú en la línea 21. En la línea 21, mira, tienes total de pasivo corriente y debes formularlo contra tu línea 16. Porque, por ejemplo, el endeudamiento financiero que tienes ahí en obligaciones no hace parte de tu capital de trabajo, solamente la cuenta de proveedores. Entonces, vuelve a tu S y reemplaza, señala toda la línea esa de la D hasta la G. Dale control L, 21 por 26.
Este está en inglés. Control R, creo que es replace. No. No, profe. Ya, entonces hazlo ahí manual en Bueno, la B, cambio sí, y por lo 16, arrastras. ¿no? Listo. ¿Listo? Ahora sí, estamos de acuerdo. Dani, Lisette, Sí, profe. todos los demás, Paula, todos. Sí, señor. Listo. Entonces tenemos listo un flujo de caja libre. ¿Listo? Entonces, baja un poquito tu pantalla. Tenemos flujo de caja libre, perfecto. Y vamos entonces a calcular algo que se llama el WACC. El WACC en finanzas tiene un tema bastante importante y es que normalmente, ¿alguien iba a hablar? Normalmente con el WACC se costean o es la tasa que usamos como oportunidad para cualquier proyecto. ¿Cuánto le vale a una empresa fondearse? Entonces ahora sí me gustaría que ustedes participen, me cuenten qué han entendido como WACC y a partir de eso vamos construyendo un concepto de qué es y qué no es el WACC. Entonces partamos por mi amiga Samara. ¿Qué entiendes tú como WACC cuando te dicen costo de capital promedio ponderado? Ay, profe. Ay, Ah, pánico ah. escénico, no. O sea, yo recuerdo el término, ¿Sí? recuerdo haberlo visto, pero no me acuerdo muy bien qué era. ¿Qué crees que es? ¿A qué suena eso? Es como una tasa, Sí, no sé, sí, es una tasa. ¿Y para qué nos sirve? de endeudamiento quizás. De endeudamiento, más o menos, por ahí va el tema. Entonces, la ayuda del público, la ayuda a un amigo y tú ahí le preguntas a tu amiga Lisette. Lisette, Listo. ¿qué entiendes por el WACC? Tienes el micrófono cerrado, por si estás hablando. No, profe, es que no sé qué contestar. Sí, pues es como, en mi mente estaba más que era como un indicador de referencia para medir como qué tan rentable o útil era la empresa, si no estoy mal. Porque ese WACC abarca como varias cosas como de financiación y de rentabilidad, si no estoy mal, porque no recuerdo más. Mira, No sé si estoy dijiste, confundiendo muchos conceptos. listo, te voy a decir, tienes parcialmente tu respuesta está bien y gran parte es lo que, y a eso quería llegar, lo que no es el WACC. Entonces, cuando yo hablo de WACC, el WACC no me muestra cuál es la rentabilidad de una compañía, ¿cierto? Yo la rentabilidad o desempeño la encuentro en el estado de resultados, si llego en última línea. Entonces, última línea, ¿cómo se llama eso? Utilidad neta. No, que es que quiero saber la rentabilidad sobre activos, entonces utilidad neta sobre el total de activos te da algo que normalmente llamamos ROA, ¿no? Return on Assets o rentabilidad sobre activos. Entonces, no, quiero el ROE o rentabilidad sobre patrimonio, entonces utilidad neta sobre ese patrimonio. No, quiero saber es el margen de contribución, utilidad neta sobre las ventas. Y yo siempre las rentabilidades o márgenes las voy a encontrar en el estado de resultados. ¿Listo? Cristian, ¿ibas a opinar algo? ¿Que abriste el micrófono? Profe, Sí, profe. Una consulta en qué, en las necesidades bueno, en el no, la fórmula al final no resta las cuentas por pagar. eso iba a decir también, que nos está restando la cuenta por pagar. Sí, o sea, la idea es que son variaciones en capital de trabajo y recordemos cómo calculo yo el capital de trabajo. Activo corriente menos pasivo corriente, ¿ya? Pero aquí estamos viendo, por eso no se llama variaciones en capital de trabajo, sino NOF, necesidades operativas de fondos. Y la operación en sí se fondea con el proveedor, yo le presto a los clientes, tengo un inventario. Entonces, en ese orden, Samara, si la línea 15 debe ir restando. O sea, deja suma de ahí de C12 a C14, ahí adentro, y al final ponle menos C15.
Listo. Ahora estamos de acuerdo. Listo. Ahora sí, Cristian. 4.491. Sí, el último año. Sí, señor. Listo. Cristian, aprovechando que abrió el micrófono, ¿qué es el WAC? Y ahorita Paula ya debe estar googleando qué es eso. El WACC es Sí. como una tasa para hallar como el valor presente de un flujo, digamos que es del flujo de caja libre. Mm. Otra vez te hago la pregunta, ¿qué es el WAC? ¿Sabes por qué la repito? Porque estás diciendo para qué sirve. Cuando nos está diciendo qué es el WAC. ¿Qué crees que es? Porque sí, tienes razón, o sea, para eso sirve, pero ¿qué es? ¿O por qué deberíamos descontar el flujo con el WAC y no con la DTF, por ejemplo? ¿Por qué creen? ¿Qué les dijo? Ustedes vieron todo el semestre pasado temas de valoración e indicadores con Jaime. Seguramente vieron el tema del WAC. Porque ese es el costo que nos estima, digamos que al crear la inversión como tal, o sea, al crear la empresa, pienso yo, pues porque como tal, este indicador lo que nos mide es, pues lo que decía Cristian, son directamente los costos de deuda y básicamente lo que nos muestra es en un porcentaje que como no rentabilidad, sino qué porcentaje estamos utilizando en, pues sí, en nuestra inversión, o sea, sí, algo así como, o sea, si estamos utilizando bien la parte porcentual respecto a la inversión, ¿no? Porque si no te, o sea, está igual el igual estudia los dos, o sea, tanto los recursos propios como el costo de los recursos, pues por obligaciones, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Y cuál es el costo de los recursos propios? Pues la plata que, pues no sé, yo, o sea, yo lo considero así como el dinero, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí, es como el costo que a mí, o sea, ese dinero yo lo podría utilizar en otra cosa que sea más beneficiosa. ¿Me hago entender? Es como, es que no sé cómo decirlo bien. O sea, cuando tú lo pones así, que lo puedes usar en otra cosa, normalmente lo llamamos costo de oportunidad. ¿Sí? Tú dices, pues yo no abro esta empresa o no monto este negocio, sino que lo pongo en un CDT y ese es el costo de oportunidad. Lo que yo pierdo o dejo de ganar por meterme en otro proyecto. ¿A eso te refieres? Pero, Sí, profe, a eso. Sammy, ¿me ayudas dejando de compartir? Yo comparto aquí mi pantalla para, digamos, darles un mejor concepto y visualmente seguro me siguen, lo van a entender, que qué es y por qué estamos diciendo que los flujos se descuentan con el WAC. Ahí están viendo ustedes mi pantalla. ¿Sí? Sí. Entonces, esta ecuación que ustedes todos conocen, bastante conocida en el mundo contable, ¿cierto? Entonces, estamos hablando acá de un balance, ¿cierto? Todo lo que tiene una compañía, el 100% de lo que tiene esa compañía, está representado ¿en qué? En activos, cualquiera que ustedes quieran poner. Entonces, tienen un 100% de su inversión representada en inventario para vender, ¿cierto? Parte de su inversión la están destinando a prestar plata, la tienen en clientes. Digamos que algunos, sobre todo los chilenos, no hablan de cartera, sino del PELC, plata en la calle. Es plata de ustedes, pero la tienen otros, tienen que ir a cobrar. Y eso es lo que es la gestión de cartera. La tienen representada en activos fijos, ¿cierto? Tienen representada en inversiones. Todos los activos, todo lo que ustedes tengan, aparece acá. Entonces, este nodito o esta parte de nuestro balance es lo que tengo, ¿sí? Ahora, eso que yo tengo, y se me fue el nombre, alguien lo dijo, alguien, Erika Castro, tal vez, que mencionó que es un tema entre pasivo y patrimonio. Y sí, resulta que
Para que nosotros cuadremos nuestro balance, debemos tener una combinación que el activo es igual a la suma de pasivo y patrimonio. ¿Cómo estructuro yo esto? ¿Cuál debería ser la estructura óptima? Ustedes que ya van a graduarse de contadores públicos, ¿cuál es la estructura óptima para que esto funcione? Para que ustedes digan, yo creo que tengo un buen negocio cuando está en qué relación. Hablen. Toca ir a ver el General Naranjo. Sería, profe, cuando la deuda con terceros es mayor que la deuda interna, es decir, cuando el pasivo es mayor que el patrimonio. ¿Por qué? ¿O por qué crees que eso deberíamos buscar nosotros? Yo, Que con el patrimonio es más cara la deuda que con las entidades financieras, por decirlo así. No necesariamente, a veces pasa. Pero, o sea, Felipe dice, este nodito inferior, vamos a ponerle aquí un color, este verde debería ser más pequeño que la deuda con externos, o sea, pasivo. ¿Eso? Sí, en cuanto a endeudamiento. ¿Algún porcentaje? 60-40. No, no sé, 60-40. 60% para este, y este va a tener la diferencia así. ¿Alguien más que quiera aportar cuál es la estructura óptima que debería tener una compañía? yo diría que es al revés, porque así uno, entre menos esté arriesgando el patrimonio, es mejor. O sea, yo diría que, por ejemplo, un 60-40, pero al revés, por decirlo así. Ah, Sí, yo lo puse como estás diciendo y Felipe lo decía así. y yo le diría al revés, así. Más la deuda con las entidades financieras que con el patrimonio. Porque es mejor hacer que uno trabajar con la plata de otros que trabajar con la plata de uno mismo, por decirlo así, entre comillas. Entonces yo diría que sí, digamos que entre comillas sí se incrementa el costo porque los intereses financieros, pero sí se disminuye en parte el riesgo con los accionistas. En parte tiene razón, por eso aquí vamos a tumbar varios mitos, por eso les dije, vamos a entender qué es y qué no es. El que tú digas que es más fácil o es mejor financiarse con externos, ustedes seguramente en sus cursos anteriores entendieron y vieron el tema de grado de apalancamiento financiero y va a depender de eso, de qué tan apalancada está una compañía, y ahora les cuento por qué y de qué va a hacer que cambie. Claudia, ¿tú ibas a opinar algo? Sorry que no te presté atención. Sí, profe, lo que pasa es que digamos que como la composición, la estructura como tal una empresa es dependiendo o sea, si se trata de una persona que sí es muy arriesgada o no. Entonces, por ejemplo, hay empresas tradicionales que prefieren que mantener su capital y su capital de financiación en 50 y 50, pero hay empresas que prefieren, no sé, que su apalancamiento financiero, o sea, en cuanto a los créditos, tenga un porcentaje mayor que el capital. Pues también hay que tener en cuenta que entre mayor riesgo, pues también mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, eso es también como dependiendo de cada quien, de cómo quiere invertir o cómo quiere manejar pues, la composición del capital de la empresa. Tú dices, solo por redondear algo, a ver si yo te entendí del todo bien. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Y qué constituye más riesgo? ¿Tener más pasivo o tener más patrimonio? Claudia. Pues por una parte, pues diría que cuando el capital está como más soportado en la parte financiera, porque pues digamos que con ellos, no sé, se llegan a unos acuerdos donde se estipula que es donde no, o sea, donde en caso de que se llegue a incumplir con, no sé, con alguna deuda pactada con ellos, pues digamos que ellos piden siempre algo a cambio, como que no sé, que
que revenda como la empresa o que me la quiten, o digamos que dependiendo como las condiciones de cómo se financia ese, sí, como ese capital. Entonces, de eso que estás diciendo, sí, eso, cierra tu micrófono, tiene ahí un ruidito de fondo. De eso que estás diciendo, y por ahí alguien, creo que fue Denis en el chat, y varios dicen, bueno, Tatiana dice, debe ser que el patrimonio debe ser mayor que el pasivo. Te voy a poner la plana del debe ser, Tatiana. Luego, Denis nos dice que es más riesgoso tener más pasivo. Creo que también depende en dónde esté concentrado el pasivo. Cuando hablamos de estructura de financiación, para fines del WACC, estamos hablando de pasivos con costo. Entonces, necesariamente es deuda financiera. Entonces, eso va a dejarlo claro, ¿no? Porque a veces uno encuentra pasivo y son impuestos por pagar. Pues sí, eso es una financiación, pero al cero. Si yo recaudo hoy, estamos en abril pagaría en mayo. Pongámonos que estamos en 1 de mayo. Yo pagaría ese IVA hasta julio, ¿cierto? Y tengo 2 meses que la DIAN no me dice o no hay un cobro por financiación. Entonces, para fines de cálculo del WACC, solamente consideramos la deuda con costo. Y lo que busca hacer el WACC es al final... bueno, antes de pasar al tema del WACC. Esta estructura, que varios ahí tienen conceptos distintos, alguien dice, yo creo que, fíjense que Felipe y Cristian pusieron un 60-40, solo que uno dice 60 en pasivo y 40 en patrimonio, el otro no, al revés, 40 en pasivo y 60 en patrimonio. Esa estructura, no hay un libro que les indique a ustedes en ninguna parte cómo debe estar eso compuesto. Ese tema que estamos discutiendo dentro de las finanzas se conoce como la estructura de capital, ¿sí? Hay un tema, quien quiera profundizar en esto, hay un par de señores que escribe así, teorema de Miller and Orn, que son 2 apellidos. Ellos 2 le trabajaron a este tema, ¿cuál debe ser la estructura óptima de capital? Entonces uno normalmente dice como 50-50. Pero, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que en un banco normalmente la ecuación está así? Porque es que todo lo que ellos tienen, bien sea en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, en CDT, ellos no lo registran como activo, lo registran como un pasivo, se lo deben a su cliente. Entonces, cuando uno coge las grandes instituciones bancarias, normalmente tienen concentrado un componente importantísimo, entre el 90 y el 99, por ahí, depende de ciertas reglas que hay, y el patrimonio es muy chiquito y aún así no se quiebran, de hecho ganan un montón de plata. Entonces, esto no hay una estructura óptima. Sí hay fórmulas para tratar de calcular cuál debería ser, dependiendo del costo de financiación, la estructura adecuada. Entonces, para estar claros, eso no hay una estructura definida. Nadie nos dice que tiene que ser 50-50, 60-40, que tiene que ser más pasivo que patrimonio. Eso nadie nos lo dice. Entonces, eso no es así. Ahora, volviendo al concepto del WACC y entendiendo este estado de situación financiera o balance general, tengo un universo de activos que compone el 100%. Ahora, ese 100 yo tengo que financiarlo acá, ¿cierto? Entonces yo digo, de ese 100 voy a estructurarlo, es más, pensemos en que es así, 50 para el pasivo y 50 para el patrimonio. Entonces, la formulita del WACC, o lo que busca nuestro amigo WACC, es decir, acá, ok, el pasivo lo tengo con un banco, no sé, cualquier banco nos prestó y nos prestó con una tasa del 15% efectivo anual. ¿Sí? Hablemos siempre en términos de efectivo anual. Y el patrimonio, por ahora, por temas de tiempo, lo vamos a dejar calculándolo con, digamos que el 6%. Y ese 6% va a ser calculado asumiendo que ese porcentaje, ¿cómo lo logro hacer? Porcentaje, déjenme, ya, 6% de porcentaje, eso va a ser el famoso ROE. Recuerden que ROE es la rentabilidad que tiene el patrimonio. Yo digo, el último año esto rentó el 6%, entonces el accionista espera ganarse nuevamente ese 6%, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de estructura de capital o estructura de capital, de nuevo, es la forma en que está compuesto esto. Y el WACC, que
es Weighted Average Capital Cost, es el costo de capital promedio ponderado. Entonces, ¿qué es promedio ponderado? Digo, los que están viendo decisiones, es como hacer una esperanza matemática. Digo, el 50% de mi operación lo estoy financiando al 15%. Y el 50% restante lo estoy financiando al 6%. Eso quiere decir que cuando yo hago el ponderado, el costo de financiar esta operación es 10,50, ¿sí? Y ese costo va a empezar a fluctuar, a subir o a bajar, dependiendo de dónde esté más concentrado. Entonces, si decimos que va a tener 90% acá en pasivo, pues va a tener más peso el 15%, por lo tanto este WACC se acerca más al 15%, ¿bien? Pasó del valor que teníamos acá, pasó del 10,5, cuando lo subimos al 90, terminó siendo el 14%. Ahora, no, el pasivo el 10, pues este financiamiento con patrimonio resulta más barato y hace que sea más barato el costo de endeudamiento. Entonces, siempre que ustedes hablan del WACC, estamos hablando de el costo de capital, y es cuánto me vale a mí financiar esta operación. Va a depender mucho de esta estructura de capital, cómo logro yo distribuir ese 100% de fondos necesarios. Y hay otro componente que hace que la fórmula del WACC sea un poquito más compleja. La voy a buscar y la pego porque para no formularla de cero. El WACC. ¿Dónde estará la fórmula? Costo de capital promedio ponderado. Vamos a ver si está. Entonces, hay otro componente que agregan ellos y es este. Vamos a recortar esto acá. Miércoles. Nuevo. ¿Por qué no me deja? Ahora sí, copiar esta fórmula y la vamos a pasar a nuestro Excel donde estamos trabajando. Entonces, esta formulita del WACC, entonces, normalmente, y para que se vayan familiarizando, KD en todos los textos, el K representa costo, ¿sí? Y el D es debt, en inglés, costo de la deuda, ¿sí? Esto es la deuda, el pasivo sobre el total de la financiación, es decir, cuánto me suma el pasivo y el patrimonio. Y aquí lo que hace es tomar en el numerador el equity, cuánto pesa el patrimonio dentro de la estructura total, que al final vamos a llegar a estos porcentajes. Y KE es cost equity, cuánto nos vale a nosotros la financiación a través del patrimonio. Les decía que la fórmula no termina siendo tan fácil como decir el costo de la deuda por su ponderación y el costo del patrimonio por su ponderación. Agrega este componente que aparece aquí entre paréntesis, 1T, ¿sí? Y ese T no es tiempo, no es time. El T viene de tax, impuestos. ¿Por qué creen que restamos los impuestos? ¿Qué implicación tiene eso en la estructura de financiación de una compañía? Ahí sí pueden abrir sus micrófonos y nos vamos a ir poniendo de acuerdo en varias cosas. Chicos, hablen. ¿Están viendo la novela? Lisette, ¿qué opinas? ¿Por qué el factor de impuestos? ¿Cómo es que es la pregunta? Listo, de nuevo. Entonces, les expliqué hasta acá que en un mundo ideal, ¿sí?, sería coger cuánto de mi financiamiento está concentrado en el pasivo por el costo del pasivo. ¿Cuánto está concentrado en el patrimonio por el costo del patrimonio? Y eso sería KD por esta operación en paréntesis, y luego este KE, costo del equity o patrimonio por la participación del patrimonio. Pero les decía, esta fórmula incorpora esto, 1 menos T. Entonces les digo, ¿qué es la T y qué implicación tiene aquí en esta fórmula? Entonces, ¿qué es la T? Ya se los dije, tax, impuestos, pero ¿por qué incluir los impuestos en esta fórmula si es al final financiación? ¿Qué pasa con eso?
Chicos, apúrenle y calculamos esto y casi que estamos... Profe, pues era por lo que usted decía, porque como tal los impuestos, o bueno, yo lo vi desde esa perspectiva, porque como tal esos impuestos no nos generan ningún costo de intereses o como tal de deuda, y pues el WAC finalmente lo que es eso, es mostrarnos el porcentaje de cuánto pues, nos cuesta endeudarnos. Sí, pero no es lo que te estás diciendo. Ya estamos claros en que los impuestos no es una financiación, por eso no lo incluimos acá. Este pasivo, digamos que pasivo con costo. Cuando ustedes dicen el pasivo con costo, tengo, no sé, 10 millones y en el patrimonio tengo 90. Ahí tienen su estructura, por eso pesa 10% y 90% respectivamente. ¿Alguien más? ¿Por qué quitar los impuestos? No es por lo que estabas diciendo. Profe, es que no recuerdo bien, lo vimos con Paternina, pero creo que es porque en una de esas dos cuentas, patrimonio o pasivo, teníamos inmerso el cálculo del impuesto. No sé si es en el patrimonio que lo traemos del estado de resultados y por eso ahí lo descontamos. Es que no recuerdo bien si es por ese lado. Tampoco. Entonces no sé. Bueno, un tercero y... A En ver. parte tienen razón, ¿no? Porque los impuestos, es que algo, creo que lo que decía Patermina en su momento es que los impuestos eran lo mismo con o sin deuda. Los impuestos siempre eran lo mismo con o sin deuda, entonces por eso se restaban. ¿Y usted le creyó a Paternina esa mentira? Me extraña, Cristian. No, pues uno le crea a los profesores. No, No, siempre hay que cuestionar y ponerle más que... Ah, eso me lo dijo mi profe. él lo mostró Mira, ahí. y lo vamos, y te vas a dar cuenta que no. O sea, lo que acabas de decir me va a dar razón para decir por qué no. Decir que cuando yo estoy endeudado o no lo estoy, el impuesto es el mismo, es una mentira gigante. Fíjense dónde estamos registrando el 1 menos tax. Lo tenemos en el costo de la deuda, no en el patrimonio, ¿cierto? Y la razón es quizás más simple. Los intereses son deducibles del impuesto a la renta, ¿cierto? Entonces, si yo pago 100 pesos de intereses, ¿cuánto me impacta al final? Pues, digamos, en un escenario de un impuesto del 30%, pues solamente voy a considerar el 70%, porque ese 30% que generó el impuesto me ayuda a la DIAN a pagarlo, porque yo me lo deduzco. Entonces, en cualquier parte del mundo, y esta ecuación la van a encontrar incluso en textos en inglés, aparece costo de la deuda por 1 menos T. Y este 1 menos T, en los textos de economía y de finanzas corporativas y demás, ese 1 menos T se conoce como escudo fiscal. Entre más alto sea el impuesto, más me conviene a mí financiarme con deuda. Porque al final, la financiación seguramente hace que la operación sea la misma, la rentabilidad sea la misma, pero a mí como inversionista me interesa más que la empresa se endeude que meter plata. Porque ¿qué? Porque me distraje leyendo esto, se me fue el hilo. Porque al final, lo que les digo, la autoridad de impuestos, en el caso de Colombia, la DIAN, termina siendo solidaria, nos permite deducir los intereses del impuesto a la renta, pero dependiendo la regla y no la tengo tan clara en ese tema, pero antes los dividendos eran exentos del impuesto a la renta porque se entendía que cuando una empresa repartía dividendo ya había pagado el impuesto a la renta, ¿cierto? Pero ahora hay una regla que dependiendo del monto y ciertas condiciones, paga la empresa y puede llegar a pagar o haber retención sobre el pago del dividendo. Entonces es un tema que tiene casi que doble tributación, pero visto así, yo digo, no, pues si es así, pues endeúdense, yo no capitalizo la compañía. Entonces, por eso alguien decía, no, es que los inversionistas siempre quieren ganar más que los bancos. Sí, pero al final y vamos a entender aquí algo. Si yo calculo este WACC, asumiendo que los impuestos están al 0%, no hay impuesto a la renta, tengo un WACC de 6.9, ¿cierto? Y la rentabilidad de la compañía, digamos que la rentabilidad, return, va a ser del 7%. ¿Eso cómo lo podemos leer? ¿Está bien? ¿Está mal? Cristian,
¿Convencido ahora sí o todavía da lo mismo endeudarse o no hacerlo? No, sí, profe, no le voy a decir a Patermina que es. Ya está quedando en video. Voy a hablar con mi buen amigo Héctor. Digo, Cristian Vega lo hizo quedar mal, viejo. No, ya vi clase con Paternina también. Y Paternina es muy buen profesor, pero hay conceptos que entendemos más como contadores que otros financieros. Entonces, la razón no es que endeudarse pague uno menos, sino que pague igual que endeudarse o no, sino el tema es que los intereses los puedo deducir. Pero ahora, a ver, Daniela, ¿qué opinas tú? Tienes un rendimiento del 7% y el costo de capital 6.9. ¿Qué opinas? ¿Es bueno o es malo? Cualquiera. Hay 23 personas online. Cualquiera que quiera opinar, aquí no es de tener la razón, sino a partir de eso vamos a ir avanzando. Sería bueno, ¿no, profe? Porque si este es el costo promedio y mi retorno es del 7, entonces estoy por encima de mi costo promedio, ¿no? Sí, perfecto. Y estás por encima de tu Lo que esté por promedio. encima de este costo estaría bien y lo que esté por debajo estaría mal. Yo lo veo así, ¿no? Correcto. Entonces, este conceptico de diferencia hoy lo llamamos EVA. Y es, esto estoy generando de rendimiento y esto me costó. El valor económico agregado, que es el EVA, es de 0.10, ¿cierto? Y es good, como dice Cristian, no, pues súper bien. Le pagué 6% al accionista, pagué intereses y aún así me quedaron 10 punticos básicos. Y eso es un buen negocio. Entonces me dice, ay, pero es que es malo endeudarse. No, no necesariamente. Mientras esta ecuación lo va a marcar aquí en rojo. Bueno, en rojo no, que eso es pérdida. En cualquier colorcito azul, mientras esto esté positivo, estamos haciendo bien el trabajo. El problema es cuando yo digo, oiga, la rentabilidad fue del 5%. Pues es una compañía que destruye valor. Dicho en otros términos, yo genero una rentabilidad de 5, ¿cierto? Y quedo con 5 pesos en el bolsillo y tengo que pagar 6,90. Entonces, esto se vuelve insostenible en el tiempo, ¿cierto? Porque, ok, el primer año seguramente pido prestado y nivelo la ecuación y ahí voy, pero a largo plazo esto no va a flotar. Entonces, aquí cambiemos la estructura. Entonces, no, es que no es bueno endeudarse. Planteemos un escenario, 80% en pasivo, y me dice, el costo de capital fue el 13, pero si resulta que mi rentabilidad fue del 15, está perfecto. O sea, endeudarse no es malo. En lo que hay que tener cuidado cuando estamos haciendo este balanceo es que siempre la rentabilidad debe ser superior a su WACC. O sea, es decir, el EVA tiene que ser positivo. Si esa ecuación no les da positivo, ahí estamos fallando. Entonces, ahora otra vez volviendo al escenario que ustedes estaban viendo, o tienen dudas aún con esta construcción del WACC. Listo. Entonces, volviendo a por qué estamos ocupando el WACC para hacer el descuento del flujo de caja libre y valorar la compañía. Pues resulta que el WACC nos va a mostrar a nosotros cuánto cuesta mantener la operación, ¿sí? Y ahí hay otra disyuntiva en el tema financiero y es, muchos dicen, nosotros deberíamos incluir los proveedores como una fuente de financiación. Y siempre las lecturas cuestionan. ¿La financiación con proveedores tiene costo? ¿Qué opinan ustedes? Dos opiniones y avanzamos en el tema. Diego Cuenca, ¿qué opina? Diego. ¿Profe? Sí. Yo opino que depende. O sea, Depende si se hace alguna Espera. negociación con el proveedor, ¿no? De ¿Quién pronto está? por un pronto pago. ¿Tú eres Diego? Diego, Ya, listo. Entonces, primera opción, sí, o sea, tú dices sí tiene costo. sí se hace alguna negociación de pronto por un pronto pago. Listo, perfecto. Y Felipe, creo que es la otra persona que estaba hablando. Sí, sí, señor. O sea, yo decía que puede o no tener costo, que Mm. dependía de la negociación que se tuviera con el proveedor. Sí,
los dos tienen razón y Diego tiene un argumento muy fuerte y es que normalmente decimos, no es que los proveedores no tienen costo, pero cuando uno los llama y puede llegar a negociar un descuento por pronto pago, quiere decir que si bien no aparece como en la obligación financiera, que está de manera explícita, el pagaré dice su deuda va a estar nominada a un IBR más 5, de DTF más tanto, una tasa fija, aparece explícita, ¿cierto? Cuando nos ponemos en la tarea de ver el pasivo con proveedores, si bien no lo dice, si hay un costo implícito. ¿Cómo se comprueba eso? Cuando uno llama y usted lo menciona en un descuento por pronto pago, dice, ok, si le pago a 90, le pago 100, pero si le pago al día 15, no, entonces no me pague 100, págueme 99. Eso va a entender que ese peso que me está descontando hace parte del costo financiero que está implícito en la factura. Ahora, por tema práctico, lo que se acostumbra a hacer en este cálculo es solamente considerar el pasivo que tiene costo explícito. ¿Y por qué razón? Porque si yo llamo a Felipe y le digo que me dé un descuento por pronto pago, me ofrece el 2. Si llamo a Samara, me ofrece el 1.8. Paula me da el 1.2. Le pregunto a Diego y me dice que él no maneja descuento por pronto pago. Entonces termina siendo muy 1 a 1. Entonces, en ese caso, para no entrar en esa minucia, lo que se tiene acostumbrado es que solamente se considera el endeudamiento financiero. ¿Listo? Para estar claros en eso. Profe, y si no tuviera endeudamiento financiero, sino que siempre se financiara con proveedores, o sea que la fórmula de WAC no serviría en ese caso. Sí, sí serviría, solo que tienes concentrado tu financiación con 0 en el pasivo, en este, y el fondeo está 100% acá. Pero si aún así uno, digamos que uno tiene una política que dice que a los proveedores, no sé, por pronto pago se le paga una tarifa X. Eso no se podría. El tema, como tú lo indicas, yo puedo decir, Cristian, yo le hago un pronto pago al 10%, pero es que el costo de un descuento por pronto pago yo no lo defino como pagador, me lo define mi proveedor. O sea, no puedo lanzar una política diciendo, yo a todos les voy a descontar el 5%, porque de repente el 5% de descuento en una factura, te lo hablo desde mi experiencia en el tema de Komatsu. Si a mí me dice un proveedor que le pague por pronto pago descontando el 5%, nosotros tenemos créditos a un año con el 5%. Entonces, olvídate, te la descuento y te la pago o sea, al 0.3 de pronto. Y si llaman a otra empresa más pequeña que tiene endeudamiento al 20, les acepta el 5%. Por eso es un trabajo dispendioso, porque así como tú lo planteas, seguramente cuando yo soy quien vende, ok, yo puedo decirle a mis clientes qué descuentos se pueden tomar, pero cuando yo lo voy a hacer a los proveedores, me toca verlo 1 a 1. Incluso quienes tienen experiencia o conocen el tema de factoring, la tasa del factoring depende del pagador. Ya es un caso a caso, no es todos en la misma bolsa. Y eso dificulta un poco el tema del costo de los proveedores. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Cristian. Listo, entonces, ¿en qué íbamos nosotros? Estábamos diciendo que... señor. ¿Hay alguna manera de que ese WAC nos dé negativo? Sí. En Colombia no pasa, pero les voy a mostrar, les voy a compartir mi pantalla. O sea, ustedes la están viendo. En el caso de Colombia, no pasa, pero si buscamos, por ejemplo, en Japón, Japón tiene, fíjense la tasa de interés que tiene Japón para este periodo. Entonces, no la amplía. Japón tiene tasa de interés negativa. Es decir, que si yo pido 100 millones de pesos prestados, cuando tenga que pagar no pago 100, pago 95 o 98, depende del plazo. Es la única en que te puede dar negativo. Ahora, una pregunta, ¿ese WAC, si es negativo, realmente es malo? O sea, ¿eso realmente sería malo para la compañía como tal? O pregunto, profe. Que el WAC sea negativo es malo, es que el WAC no lo defino yo, me lo da una fórmula. Miren, aquí dice, Japón ha bajado sus tipos de interés 0.1 puntos básicos o 10 puntos básicos, desde el 0 hasta menos 0.1. Entonces, como es negativo, quiere decir que
yo pido prestado y cuando tengo que pagar menos. Es como si a mí me pagaran por endeudarme, ¿sí? Ahora, que de negativo, que si es malo, no es malo, es una condición de mercado. Pero salvo Japón, que yo tenga en mente, no conozco otra economía en el mundo donde la tasa de interés sea negativa. Todo lo contrario, si miramos, por ejemplo, la tasa de interés de nuestros amigos cercanos, estos locos tenían, fíjense, al agosto del año pasado, su tasa de interés era el 74%. Cuando uno le dicen, si se va a endeudar, su tasa es del 75% efectivo anual, esto asusta. Entonces, esto es una economía que viene mal hace algún tiempo, ¿sí? Digamos que esta, bueno, hay otras que ni siquiera publican información, caso Venezuela, pero lo habitual es que el WACC sí sea positivo. A nosotros nos toca pagar por la deuda, tiene un costo financiero y los accionistas esperan recibir un rendimiento, ¿sí? Ahora, si alguien me dice, pero es que yo vi y el ROE del año pasado dio negativo porque cerramos con pérdida. Ya está perfecto y el ROE es negativo. Pero yo se los dije, el primer approach o primer acercamiento que vamos a hacer, lo vamos a hacer con el ROE. Pero la fórmula correcta es que eso se haga a través de unas fórmulas que se llaman betas. Y las betas nos van a dar una condición de mercado, porque, a ver, si yo soy el accionista o los 21, ustedes y los 22 que estamos en este grupo, somos accionistas. El año pasado perdimos y entonces voy a descontar con un WACC negativo. Y yo, no, pues si vamos a seguir perdiendo plata, liquidemos la sociedad. O sea, nadie montó una empresa va a perder plata. Se los decía desde el tema estratégico. Una estrategia es buena o mala y se mide en un año. ¿Nos dio utilidad? Sí, entonces fue bueno lo que hicimos. Entonces, hoy nos paramos y estamos en abril, juntas directivas, no, cerramos el año 2019 con pérdida. Ahí ya, plan estratégico y esto tiene que flotar. Que ninguna estrategia está diseñada para perder plata. Entonces, a tu pregunta, Cristian, ¿puede pasar que el WACC dé negativo? Sí, en Japón. Y en el caso que el ROE sea negativo, lo hacemos con betas, pero no es usual que eso dé negativo. Y Juan Camilo, que preguntaba que si eso es bueno o malo, vamos que lo usual no es que dé negativo. Ahora, si yo traigo a valor presente con una tasa negativa, lo que va a pasar es que el valor va a ser mucho más inflado, porque lo que está diciendo es que a futuro el dinero, en lugar de ganar plata, pierde. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? O sea, cuando se trae a valor presente con una tasa negativa, quiere decir que la plata hoy vale más que lo que va a costar en 2, 5 años. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es construir una fórmula dentro de ese libro que ustedes están haciendo. Vamos a ir por el editor de Visual Basic y vamos a crear la fórmula del WACC. Entonces, vamos ¿cómo hago? La voy a tener, acá está. Entonces, vamos a abrir el editor de Visual, al F11. Recuerden que tienen que tener presente que estén trabajando en ese libro, ¿no? Entonces, yo lo tengo en este. Report 10, no, ese no es. Probabilidad de ejercicio, no. Lo voy a guardar en este. This workbook. Entonces, sobre esta hojita, this workbook, van a insertar un módulo. ¿Listo? ¿Y cómo se arranca? Listo. Me avisas, Marcela, porfa. Los demás ya saben, arrancamos ya no con la palabra SAP, que es para macro, sino arrancamos con la palabra function y colocamos cómo la vamos a llamar y metemos entre paréntesis los argumentos que vamos a necesitar. Entonces, aquí debería ser function, vamos a crearla como WACC y el WACC va a necesitar costo de la deuda, el costo del patrimonio, vamos a necesitar patrimonio, vamos a necesitar deuda y vamos a necesitar el tema de los impuestos tax. Gracias. Ahora, WACC va a ser igual al costo de la deuda multiplicado por 1 menos tax
por cuánto pesa la deuda en la suma de deuda más patrimonio. Así. Y este costo de la deuda por 1 menos tax va entre un paréntesis. De esta forma. Ahora, eso me da el costo de la deuda. Vamos a basar más el costo del patrimonio multiplica por cuánto pesa el patrimonio sobre la suma de deuda más patrimonio. Y ahí cierro este y esto queda de esta forma. Me comí un paréntesis. Vamos a ver dónde. 1, 2, 1, 2. Y luego por acá, falta cerrar uno. Costo de la deuda por 1 menos taxes. Y esto cierra este paréntesis que está acá. Luego por deuda sobre deuda más equity, cierra este y cierra este. Y en teoría debería cerrar aquí otro. Enredaron los paréntesis. Le falta un paréntesis al final. Es que no estoy seguro si necesariamente, bueno, este sí, 1 más tax, luego deuda, esto así, y esto debería estar envuelto en un paréntesis, ¿listo? Luego costo del equity más, por equity sobre deuda más equity, cierra 1, cierra 2 y cierra aquí otro. ¡No! Falta un paréntesis y no lo ubico, ayúdenme. 1 menos taxes. Profe, es al comienzo. Acá. Ya. ¿Listo? Porfa, me avisan si alguien aún no está ahí. Listo, profe.
Yo estoy ampliándolo, pero no sé si ustedes lo ven ampliado. Sí, mejoró un poco, profe. Gracias. Listo. ¿Listo? Listo. Entonces, seguimos con esto. Voy a cerrar el tema. Cuando nosotros hagamos el cálculo acá, y lo voy a poner a manera de ejemplo, ya les digo cómo lo van a pegar ustedes en su archivo. Si yo llamo esa fórmula de WACC, así, yo no me acuerdo qué orden quedaron. Fórmulas personalizadas, la que la guardé, la guardé en el que no era, entonces se llama report 10. Momento, lo guardé en el que no era explorar de proyectos, y lo guardé acá, y esta fórmula necesito que quede en este report 10. Solucionado. Entonces, cuando llame la fórmula de WACC, ahora sí está, entonces me dice, ¿cuál es el costo de la deuda? Entonces, si pongo, la deuda me cuesta el 15. Costo del equity o patrimonio cuesta el 6%. ¿Cuál es tu equity? 100. ¿Cuál es tu deuda? Esta. Y en un mundo ideal, que no tengamos impuestos, me dice que ese WACC coincide con lo que hicimos acá. Ahora, si yo cambio esta estructura 50-50, ya quedó formulado nuestro WACC, ¿sí? Ahora, en el que ustedes tienen, lo único es que si hay un escenario de impuestos, ustedes conocen la tarifa, digamos que fuera el 33%, indicamos acá 33%, y él balancea la ecuación, ¿sí? Ya quedó formulado. Nos enredamos con paréntesis, ya creamos una fórmula que nos evite ese problema. Y el tema, para que ustedes lo analicen siempre, si yo me estoy financiando entre el 6 y el 15 y estoy haciendo un promedio, la tasa tiene que estar entre esto. Si ustedes saben, el pasivo estoy al 15 y en patrimonio al 6 y me dio 18, algo hay mal, estás promediando. En el peor escenario, que fuese el 100% con pasivo, sería el 15.
Y en el mejor, que fuera el 100% con patrimonio, sería el 6. O sea, es un promedio entre los dos. Tiene que estar entre esos dos números. ¿Claro eso? Listo. Ahora, Samara, si me ayudas de nuevo proyectando. Guarden, bueno, esa fórmula ustedes me imagino la guardaron en el libro que están trabajando. Samara, could you help me? Sí, profe, ya voy. Pero es que no me salía la fórmula. ¿Ves la pantalla, profe? Profe. Sí, sí, se ve el Excel. Sorry que tenía el micrófono cerrado, no me había dado cuenta. Sí Ah, lo ok. veo, pero vuelve al Excel, al visual, perdón. Y fíjate que lo grabaste donde dice This Workbook. Entonces vas a hacer lo siguiente, selecciona todo y dale Control X. Listo. Ok. Sobre This Workbook, clic derecho, insertar módulo. Insert. Módulo. Y ahí pégalo. Listo. Ahora sí cierra todo el visual. Eso. Y ahora ya te va a dejar calcular el WACC. En la misma, pero espera, vuelve a la misma hoja donde tienes el flujo de caja libre. ¿Hasta aquí? WACC. Listo. Entonces todos vamos a ir haciendo lo mismo. Costo de la deuda, donde tenemos el costo efectivo anual de la financiación. En alguna parte lo habían calculado. Yo les di una tasa nominal semestre vencido, ustedes la pasaron a efectivo. ¿Te acuerdas? Sí. El 1881 debe ser. ¿Listo? Costo del equity. Vamos a ponerle, no sé, por ahora, solo para fines prácticos, pongámosle un 7%. ¿Listo? En equity vas a seleccionar cuánto tienes de pasivo en el año, de activo, de patrimonio, perdón, en el año 1. En el estado de situación financiera. ¿El total patrimonio? Sí. Y la deuda, solamente las obligaciones financieras de ese año 1. Creo que los taxes, no sé si los dejaste como supuestos, tal vez, la tasa de impuesto a la renta. Sí. Listo. Entonces, si quieres, ponle en alguna celdita al lado que diga el WACC y es ese, 7.90%. ¿A todos les dio lo mismo? No, señor. Listo, estamos listos. Entonces, ¿cómo se valora una compañía? Lo que ustedes llevan hasta ahora, estos 5 años, normalmente se le llama el valor de las operaciones o periodo de relevancia. Entonces, lo que hacemos como analistas financieros en el tema de banca de inversión es determinar un periodo donde vamos a hacer las proyecciones futuras, ¿sí? Basados en cierta información económica, como puede ser cuál es el crecimiento del sector, cuál va a ser el IPC, cuál es nuestro mercado objetivo, qué variables impactan, todo eso, de alguna manera, yo se los di en los drivers que tenían ustedes de entrada, era subimos el 10%,
subimos la inflación, eso ustedes ya lo conocían, y digamos que está descontado. Pero en la vida real, cuando uno está haciendo el modelo, los tiene que empezar a buscar. ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo reaccionan los precios? Este tipo de cosas. Entonces, tenemos un 7.91 y conocemos ese periodo de relevancia. Entonces, van a calcular, perdón, el valor presente neto de ese periodo de relevancia. ¿Y cómo lo calculamos? Con la fórmula del BNA, ¿cierto? Vamos a usar como tasa el WACC y jalamos esos 5 años proyectados. Yo lo haría al revés, Samara. Si quieres, formula en la C y en la B deja el texto. Ok. Desde ahí. Entonces, no, desde ese ya déjalo así. Bueno. Lo cambié. Claro, es que ustedes manejan más eso que yo. Yo me hubiera enredado para hacer el cambio. Pero BNA. Es que este está, ¿cómo es que es en inglés? NPV, Net Present Value. NPV. Entonces, la rate, el WACC, Okay. el value, selecciona todo el rango, desde el año 1 al año 5 de proyecciones. ¿Listo? ¿Y listo? Entonces, escríbele a eso, valor, periodo relevante. Listo. Entonces, eso que ustedes acaban, a todos les da lo mismo, ¿no? Porque, ojo que al final hay un entregable, ¿no? Y los números deben ser los mismos. ¿Todos estamos de acuerdo con los números de Samara? Silencio positivo. Chicos, chicas. Igual, los 300 millones, ¿qué es eso? El año 1 en activos fijos no se dejaría el valor inicial. No, porque en realidad eso no fue en el año 1. Los 300 millones que preguntas hacen parte de la inversión que dieron los accionistas. Entonces no es una compra que nosotros estemos haciendo. ¿Sí? Distinto si el ejercicio hubiera plantado en el año 2, ustedes compran, no sé, una máquina para hilar o para unas máquinas de coser para la confección de las camisas. Por tanto, entonces, ahí sí la estamos comprando. Cuando fue, porque este ejercicio partió de una startup, ¿no? Es una empresa que está partiendo de cero. Cuando ya están dando y decimos, le metemos una nueva inversión de tanto, ahí sí la consideramos. Pero esos 300, como están del periodo cero, no los vamos a ocupar. ¿Listo? Digamos que de alguna manera ya están cuando estamos jalando el patrimonio. Y eso lo vemos. ¿Listo? Hasta ahí, bueno, ya confirmaron varios que sí nos da el mismo número. Vamos a dejar esta sesión hasta ahí. Voy a crear un classroom de esta asignatura y les voy a poner una pequeña lectura sobre lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es eso del valor de operaciones? ¿Qué es este valor de periodo relevante? Ahora, conceptualmente, esto está todavía incompleto y es porque le falta, ahí estamos asumiendo que la empresa se liquida en el año 5 y eso no es la práctica, la idea es que siga, ¿cierto? La herencia. Entonces, ¿qué nos falta aquí por hacer? Involucrar el tema del valor de continuidad, qué pasa de ahí en adelante. No sé si se acuerdan, cuando vimos un tema de gradientes, de alguna forma les dije que hay un valor de perpetuidad, ese valor es el que nos hace falta calcular, lo sumamos y nos va a dar un valor de la empresa y a eso le restamos la deuda para saber cuál es el valor realmente de los accionistas. Y tenemos el ejercicio. El martes vamos a terminar eso a partir de la lectura que les voy a enviar y vamos a incorporar una simulación de Monte Carlo sobre estos resultados. Por eso siempre colocamos los supuestos y ahora los vamos a cambiar. Los supuestos, la tasa de impuestos en teoría es el 30, pero ya salió mi amigo Carrasquilla hablando de una subida de impuestos. Puede ser del 35. Entonces vamos a empezar a ver qué tan sensible resultan nuestros números
a un cambio en impuestos. Por ejemplo, dijimos que para el quinquenio la inflación iba a ser del 3.5 y eso sonaba bien en un escenario sin coronavirus. Ahora, la inflación podría ser más alta, el 5. Entonces vamos a empezar a involucrar todos esos, ¿qué pasa si? En algunos cursos de Excel y de modelaje financiero le llaman el análisis what if, ¿qué pasa si? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si la inflación es más alta? ¿Qué pasa si las tasas de interés siguen subiendo? ¿Qué pasa si, no sé, si el sector ya no crece el 10% porque, no sé, la gente en cuarentena no compra ropa y este año se estima vamos a crecer solamente el 5%? Entonces, todas esas variables las vamos a meter a este modelo y nos va a dar una campanita de Gauss diciéndonos el valor mínimo está acá y el valor máximo está acá. Y ese va a ser el entregable. Sobre eso vamos a hacer ahí un tallercito importante, sí, que lean la lectura ahora, la escaneo. Y el martes continuamos con eso que les dije. Nos falta ver todavía, si se dieron cuenta para el cálculo del WACC, les dije pongan el 6. Eso no es un número que el inversionista aquí deba poner. ¿Cuánto se quiere ganar? Yo quiero el 50, pero eso no funciona así. Entonces el lunes vamos a trabajar con el cálculo de las betas. Vamos a ver beta apalancada y el lunes, martes. Beta apalancada y beta desapalancada. Y en la próxima semana tenemos listo este tallercito. ¿Listo? El parcial va a ser más sencillo, digamos que aplicando conceptos vistos, cómo valorar una empresa, cómo traer descuentos de flujo de caja, cómo hacer una simulación de Monte Carlo, pero digamos que más simples. Aquí, digamos que felicitaciones porque esto es un taller que normalmente ocupa más tiempo. Yo sé que han hecho esfuerzos desde el tema virtual y todo lo accidentado que ha sido este semestre, pero va muy bien. Es el primer grupo que yo le pongo a hacer este taller. Yo llevaba 3 semestres sin dictar esta asignatura, pero normalmente lo aplico porque si se dan cuenta nos ayuda con ciertos conceptos que no solo es Excel, sino devolvernos a cómo se arma un CARDEX, cómo hago una tabla de amortización, qué relación tienen esos 3 estados financieros, qué pasa en el balance, qué pasa en la caja, qué pasa en el estado de resultados. Entonces, más que pensar en aprender las fórmulas, que muchos aprendieron el sumar punto sí, punto conjunto, o el what if, y eso, pues al final también es aprendizaje y seguramente luego lo van a ocupar. Pero más allá de las fórmulas y eso, también este taller busca que repasemos ciertos conceptos que yo sé que se nos olvidan cosas que en teoría son elementales y nos pasa cuando uno deja de hacerlo, se olvida, como armar el CARDEX de nuevo, que ese es el que más tedio nos dio, la tabla de amortización. Ahora con la simulación de Monte Carlo vamos a entender otro concepto de valoración y es un poco, entonces lo han hecho muy bien. Yo sé que ha sido un tema tedioso. Al final, reitero eso, si estamos haciendo un repaso chévere. En el tercer corte vamos a ver un poco el Excel ya vinculado a procesos de valoración, no bajo estos modelos financieros, sino cómo valoro yo títulos. Entonces, cómo puedo sacar la rentabilidad de una acción, la rentabilidad de un bono, títulos, valores. Y por último, yo creo que sería chévere que empecemos a ver ciertas programaciones, ciertas macros, digamos que sencillas. Ahí si algún voluntario tiene algún problema y puede, oye, yo quiero hacer esto en la empresa, ¿será que se puede? Lo revisamos y entre todos empezamos a construir ese conocimiento de la programación. Porque como tal el contenido de la asignatura nos falta vincular algo de Solver, que también va a ser un par de ejercicios sencillos y tenemos casi que abarcado el contenido. Entonces vamos a meterle un poco de programación al tercer corte, herramientas que hoy tiene incorporadas ya la mayoría de Excel, que es el Power Query, y ustedes aprendan a generar tablas de consultas automáticas. Y ahí terminamos ya. Hemos avanzado bastante, ¿listo? No sé, algún comentario, duda, algo que no haya quedado claro, algo que quieran aportar antes de cerrar la sesión. Profe, una pregunta. Sí.
Lo que pasa es que yo cuando estoy formulando, a lo que hago una fórmula, por ejemplo, yo la voy a arrastrar y él no me toca siempre copiarla y pegarla. ¿Será que eso me tiene algún problema cuando hagamos el otro proceso? Es que yo me coloqué el formato, yo le di formato de tabla, ¿sí? ¿Aló? Sí, te escucho. Formato de tabla. Sí, por ejemplo, la hojita de inventarias, yo le di ese cuadrito que es con formato, ¿sí? Entonces, un ejemplo, el recaudo de ventas en el año 1 de enero, yo hago la fórmula de sumar punto y conjunto. En el momento que la arrastro a febrero, marzo, no me deja, me toca es control C, control V, y ahí sí me deja pues hacer el... Mira, ¿Será que el eso tiene? tema, sí, el tema es que lo tienes como tabla, selecciona toda la tabla y al lado de donde la generaste, dice convertir en rango. Pásalo a un rango para que puedas arrastrar la fórmula. Porque entonces me a toca... diferencia de formular con celdas, que te dice la columna A, la columna B, los campos en una tabla se llaman como se llame la columna. Entonces tú lo llamaste febrero. Entonces esa tabla no es tan inteligente como decir, después de febrero sigue marzo, como si lo es. Después de la columna B sigue la Z. Cuando arrastras, siempre te va a arrastrar febrero. Es como si fuera, como si le hubieras dado un F4, porque esa columna es la que se llama febrero, no lo va a pasar. Entonces, para corregir eso, tendrás que seleccionar toda la tabla y le dices convertir en rango y te soluciona el problema de las fórmulas. Sí, señor, disculpe, ¿en qué parte le digo convertir en rango? ¿Clic derecho o algo? O... No, si quieres comparte la pantalla porque... sí, señor. ¿Cómo fue que le hicimos? Ay, perdón. Por ejemplo, esta, profe. Espérame. Por ejemplo, esa, listo, entonces seleccionas toda la tabla, ¿dónde termina la tabla? Bueno, arriba donde dice diseño, ¿puedes pasar, por favor? En los menús. Dato, diseño. Y ahí dice convertir en rango. En la izquierda, donde dice resumir, luego quitar duplicados, dice convertir en rango. ¿Lo viste? Ahí. Ay, no. ¿Desea convertir en un rango normal? Sí, y ya no está formulado como tabla, sino como una columnita más de Excel y ya esto te soluciona el tema de la formulación. Ay, bueno, muchas gracias, profe. Bueno. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿O estamos listos? Listo. Entonces voy a detener aquí la grabación. Ahora, pues creo que a todos les llega al final también la grabación desde Google.